8:25 de la mañana, salvo los futuros del CAC 40, todo está ya en positivo en el conjunto de la renta variable europea, incluido el IBEX 35, que ahora mismo en futuros arrancaría la jornada con una subida del 0,16%. Está con nosotros José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No sabemos si ayer se juntaron todos los pánicos en uno para esa coctelera, para ese cóctel perfecto de caídas en los mercados, pero de temor en el conjunto de la economía. Yo creo que volverán a pasar, ¿no?, ese juego de astros, como dicen, ¿no? Porque hay muchos elementos, ¿no?, que están ahí todos encendidos, y temas geopolíticos, tenemos temas también energéticos, siempre el trasfondo de la política monetaria a golpe de un dato de inflación que pueda surgir. Y naturalmente el montar expectativas de futuro, ¿no?, que todos los agentes lo están intentando hacer, ¿no? Y en principio las expectativas pues no son buenas, ¿no?, desde el punto de vista financiero. Yo creo que la economía real, la parte del crecimiento económico, no va a sufrir tanta volatilidad, ¿no?, sino que vamos a tener unas tasas de crecimiento más o menos constantes, y esto pondrán un poco de orden, digamos, pero la parte financiera sí va a tener muchos altibajos. Hemos visto también todo ese posicionamiento en el entorno de Ucrania. Se preguntan los inversores si tiene tanta importancia lo que suceda en Ucrania para Europa y para el conjunto de los mercados como está apareciendo en los últimos días, que un conflicto, una invasión de Rusia sobre Ucrania afecte más allá de los precios de la energía. Es que todo depende de las expectativas, de lo que tú crees que van a hacer los demás. Esto es una especie de teoría de juegos, ¿no? Si todo el mundo se va a poner nervioso y van a vender, yo creo que a lo mejor no deberíamos de ponernos nerviosos. Yo pienso que no va a pasar nada. Pero si todos venden, los precios bajan, ¿no? Y entonces yo me tengo que meter también en esa ola, ¿no? Es una cuestión de cómo se forman las expectativas. Y yo creo que también estamos transmitiendo mucha alarma, ¿no?, por parte de todos. A lo mejor es verdad que mañana invade Rusia, Ucrania o no, ya veremos, ¿no? Pero también los Estados Unidos se están posicionando, generando mucha incertidumbre, ¿no? Es posible que sea un mecanismo de negociación, ¿no?, el forzar las cosas a que el miércoles se va a entrar, y que esto haga que Rusia se plantee un poco por lo menos el alargar la vía diplomática un poco más, ¿no? Es posible que sea así, ¿no? Pero todo eso genera mucha incertidumbre. Además, bueno, sabemos que Rusia con el tema del gas está manipulando mucho los precios, y además repercuten en el petróleo directamente. Tampoco los países que son productores de petróleo antes estaban más desordenados, ¿no? Ahora están todos siguiendo muy bien las directivas de la OPEP, estén dentro o no estén dentro, y el ajuste que hicieron de producción de barriles para el tema del COVID, que cuando cayó la demanda de una forma tan drástica, pues el precio del barril se desplomó, entonces ellos disminuyeron la cantidad de producción y ahora la están incrementando, pero de una forma muy suave, ¿no? Y esto está haciendo que ante el tirón de la demanda los precios suban. Y hay otra cuestión más, que son mercados en que se compra futuro, porque las refinadoras, etcétera, pues tienen que garantizar los suministros, y esto hace que ante la situación de incertidumbre pues paguen unos precios más altos, ¿no? Está encima de la mesa que hay un estrangulamiento de la oferta del gas a Europa, porque no parece ser suficiente toda la entrada del gas por el sur, por Marruecos, por Argelia, para paliar la posible entrada del Nord Stream 2. Yo creo que la geopolítica rusa es la que está imperando, ¿no? O sea, Rusia está intentando reposicionarse, ¿no?, como una gran potencia nuevamente. Ha tenido unos años en que ha perdido bastante influencia, y lo ha hecho a través de los ciberataques y a través de la energía, que son las dos cosas que tienen. No tiene un ejército militar que pueda suponer a nivel mundial pues ningún temor, ¿no? Es más Estados Unidos y China en la actualidad, ¿no? Pero el tema del gas a Europa lo tiene en jaque, y sobre todo la dependencia tan grande de los países del este y principalmente Alemania, ¿no? Y efectivamente, o sea, con el gas de Argelia no es posible que tengamos suficientes suministros para toda Europa. También en los años estos que estamos viviendo de querer hacer una transición muy rápida, ¿no?, a las tecnologías no contaminantes, pues están provocando otra vez una visión de expectativas sobre qué va a pasar con esas materias primas, ¿no?, el gas, el petróleo, etcétera, en el futuro, si no van a ser tan necesarias, ¿no? Y se han montado una serie de expectativas que después no son tan reales, ¿no? Siguen siendo muy necesarias en la actualidad, y la presión está ahí sobre los precios. Yo creo que Rusia está jugando un papel geopolítico, no es tanto económico, ¿no? La economía va por detrás, ¿no? Y la economía va a sufrir, ¿no?, en las decisiones que tomen a esos niveles estratégicos.
Mirando a España, se teme mucho por la demanda interna que pueda suceder con una caída de la renta disponible por parte de las familias y a ver cómo puede evolucionar el empleo en un momento en el que se empiezan a devolver también los préstamos ICO. ¿Cómo ve la fotografía de la economía española y si está también preocupado, José María, por esa demanda interna a nivel nacional? Yo creo que el ajuste de la demanda interna lo tuvimos en el último trimestre, ¿no?, del año pasado, ¿no? Cuando ya el consumo, que venía creciendo con mucha alegría, el consumo sigue siendo el 60% de la demanda, ¿no? El 20% es la inversión empresarial y el otro 19-20% es el gasto público, ¿no? Puesto que el sector exterior, el saldo entre exportaciones e importaciones puede ser un 1% arriba en la actualidad, ¿no? Entonces, el consumo y la inversión son las que mandan. El Estado no está gastando mucho, está intentando ajustar los presupuestos, o por lo menos que el cierre de presupuestos del último año no se le fuera arriba, y por eso frenó el gasto público. Vamos a ver cómo arranca este primer trimestre del año, pero un poco el tirón fuerte estaba en la inversión empresarial, en el consumo. Cuando el consumo se paró, dejamos de crecer. Yo no creo que vayamos a tener situaciones ni de recesión ni de preocupación en el crecimiento económico, pero creo que no vamos a tener un crecimiento tan consistente como otra vez nos decían. Es que si se hacen unos presupuestos basados en que vamos a crecer el 7% y después resulta que las previsiones bajan al 4%, crecer el 4% es mucho, sí, pero no es crecer el 7%, ¿no? Otra vez hemos montado expectativas casi de burbujas, ¿no? Y esto es un poco lo que se está ajustando. Entonces la gente ve, por un lado, que los precios están subiendo, que afortunadamente los salarios no han entrado en la espiral inflacionista, y hay ahora mismo una negociación entre sindicatos, empresarios y el gobierno para hacer una especie de pacto de rentas para que suban una cosa razonable, pero que no meta toda la inflación en los salarios, porque entonces los salarios inciden en los precios y ya hemos entrado en la espiral, ¿no? Que es por lo que los bancos centrales están todavía diciendo: bueno, se está produciendo un ajuste en los precios porque suben las materias primas, porque sube el suministro, está subiendo la energía, el petróleo, etcétera. Pero todavía no estamos en la espiral inflacionista de que los salarios, por ejemplo, estén subiendo un 7% en Estados Unidos, ¿no? Los precios sí, pero los salarios todavía no. Y esta es un poco la duda. Si actuamos de una forma muy fuerte subiendo los tipos de interés, podemos parar la recuperación, ¿no? Por eso la señora Lagarde también está diciendo que lo va a hacer, pero que no de una forma muy elevada, ¿no? Yo creo que vamos a crecer, quizás no tanto de lo que esperábamos. En ese crecimiento un poco más suave los precios se irán moderando, seguramente en el segundo trimestre y tal, pues ya volveremos a unas tasas de inflación que sean más razonables que las que tenemos ahora, y tendremos una senda un poco más tranquila, ¿no? Dependiendo de lo que esté pasando en esta semana con el tema de Ucrania que habíamos estado hablando antes, ¿no? También los préstamos de ICO hay que devolverlos, las empresas, ese endeudamiento tenemos que asumirlo, pero no veo por parte del Banco Central y sobre todo de los halcones de la Comisión Europea y de los países de la Unión Monetaria que vayamos a hacer un ajuste muy fuerte, ¿no? Entonces eso va a permitir refinanciar esas deudas hasta cierto punto por parte de la banca, cosa que en la crisis de 2009 pues no ocurrió. Hubo una restricción del crédito que agudizó mucho más la situación que teníamos. Yo creo que esta vez la política monetaria, a pesar de que vayan a subir los tipos, pero va a seguir existiendo liquidez suficiente para que no entremos en una situación de crisis financiera, que ahora mismo yo no creo que se esté barajando. Puede haber entidades o algunos intermediarios financieros que la puedan tener, pero no es una cosa generalizada. Una última pregunta, José María. Se preguntan muchos empresarios sobre los fondos europeos. Llevamos 2 años de coronavirus y los fondos parece que drenan muy poco al conjunto de la economía. ¿Tiene visibilidad? ¿Cree que ya van a llegar esos fondos europeos que se prometieron hace más de un año? Bueno, están llegando algunos programas de transformación digital, ¿no? Con el tema de Acelera-Pymes y el kit digital, etcétera, ¿no? Y esos fondos se están empezando a articular. Lo que ocurre es que son unos fondos condicionados, ¿no? No es un dinero que te llegue así sin más, ¿no? Hay muchas empresas que han pedido ayudas por las pérdidas que han tenido y las han recibido, ¿no? Pero es un dinero que va a llegar condicionado a determinados programas. Si los empresarios no están en esos programas, pues no van a llegar los fondos, y también se articulan en una serie de proyectos, ¿no? Y a esos proyectos a los que le va a llegar, pero si uno no está esperando que le lleguen
así por las buenas no va a ser así. Hay que alinearse en las líneas en las que Europa marca y también con el gobierno, con la estrategia de sus planes de recuperación, lo va a ir articulando, ¿no? Y después hay que cumplir una cantidad enorme de requisitos que a veces administrativamente, por toda la burocracia que tenemos en este país, pues no es tan fácil de hacer, ¿no? Yo creo que como idea está bien, ¿no? Pero confiar que los fondos de la Next Generation va a salvar el futuro, va a ser un país diferente y tal, yo creo que el que hagamos un país diferente depende más de nosotros, ¿no? Con el trabajo diario, esas ayudas están bien porque no están dificultando el ajuste presupuestario, nos están dando un poco de margen a la hora de presentar los números, pero nos están marcando una línea, ¿no? Y muchas veces esas líneas, muchos empresarios no son las que ellos siguen, ¿no? Ellos estaban haciendo las cosas de otra forma, ¿no? Y ahora se les está obligando también con la legislación laboral a seguir otro camino, ¿no? Entonces tenemos todavía que readaptarlo, ¿no? Yo no creo que la Next Generation vaya a ser la solución de todo, va a ir llegando dinero, se va a ir notando en algunos programas, los empresarios pueden ir siguiendo estas líneas, pero que no piensen que esa es una salvación así sin más, ¿no? La salvación está en buscar nuevos clientes, en generar productos con valor, en venderlos y en formar a los trabajadores, coger capital humano, aumentar la productividad, ¿no? Las líneas de siempre. Muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Buen día, José María, buen negocio. Buen día, buen negocio. 8:36 de la mañana, ayer les repetíamos bastante machaconamente durante la mañana que a las 11:30, horario norteamericano, se compraban